complejo, un poquito más complejo que el tema anterior, porque los estreptococos tienen muchas clasificaciones, tienen muchas características que necesitamos empezar a valorar. Ok, el estreptococo es parte de la probiota de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, donde la podemos encontrar en conjuntivas, la podemos encontrar en vías respiratorias altas, la podemos encontrar en conductos auditivos, la podemos encontrar en tracto gastrointestinal, la podemos encontrar en genitales, la podemos encontrar en piel. Entonces, bueno, son situaciones que conviven de alguna manera con nosotros. Los estreptococos, como su nombre lo dice, y ya lo habíamos platicado en las primeras temas de características generales, estreptococos son aquellas bacterias en forma circular, en forma esférica, que se acomodan una tras otra. En la bibliografía las encuentran como grano trenzado, las encuentran como cadenas, las encuentran como en forma de rosario, y que estas cadenas, estas bacterias, se agrupan de esta forma durante su multiplicación. Las podemos encontrar en un montón de situaciones en la naturaleza, pueden estar desde los alimentos, desde el suelo, desde el agua, desde cualquier tipo, inclusive en el aire. Podemos nosotros tener contacto con estos microorganismos y forman parte de la probiota del ser humano. Tenemos por lo menos 10 especies descritas de estreptococos. Las 3 primeras son las más frecuentes o las más involucradas en patologías, por lo cual vamos a ver las 3 primeras que son de interés médico. Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactae, Streptococcus pneumoniae, aunque también tenemos Streptococcus viridans, Streptococcus mutans, Streptococcus bovis, salivarius, sanguinis, suis y thermophilus. Ok, la situación es de que platicábamos al principio que es un microorganismo muy complejo. Esa clasificación se basa en las observaciones hechas por décadas de estos patógenos, donde, bueno, la principal es en la forma de las bacterias, en la forma de las colonias, en las reacciones hemolíticas que hacen en los agares sangre cuando los sembramos, y eso por un lado. También tenemos la situación de la clasificación de acuerdo a la especificidad serológica de una sustancia que reacciona con la pared de estos estreptococos, también llamados antígenos de la pared celular o antígenos capsulares. Tenemos también algunas otras reacciones bioquímicas que nos pueden orientar para el tipo de estreptococo que es, o también tenemos la situación de la resistencia a algunos factores físicos o químicos que se pueden observar en este género. Bien, es un microorganismo patógeno para el ser humano. Cuando pasa más allá de ser un parte de la probiota y empieza a invadir tejidos, puede tener una invasión local o sistémica, puede desencadenar trastornos autoinmunitarios posterior a los procesos infecciosos, presenta múltiples enfermedades clínicas, sí, que pueden estar relacionadas con estas infecciones. En cuanto a la clasificación clínica, se tienen 4 tipos. Tenemos la categoría A, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Ok, en cuanto a la categoría A, se mencionan enfermedades atribuibles a invasión por estreptococo piógenes, sobre todo, y algunos otros estreptococos hemolíticos beta-hemolíticos del grupo A. Ahorita lo vamos a ver resumido un poquito más adelante. Bien, ¿qué tipo de enfermedades producen estas estreptococos del grupo A? Bien, pueden producirnos erisipela o celulitis, que son infecciones de piel y tejidos blandos, que ahorita vamos a ver la diferencia. Pueden producirnos fascitis necrosante, o también llamada gangrena estreptocócica, o la gente las conoce como las bacterias come carne. Pueden ocasionarnos fiebre puerperal, pueden ocasionarnos bacteremia o septicemia. La categoría B está directamente relacionada con infecciones locales
y hasta cierto punto supurativas. Generalmente el Streptococcus pyogenes es el que puede presentar este tipo de enfermedades. Aquí tenemos a la faringitis estreptocócica, tenemos a la pioderma estreptocócica que se da por pérdida de la continuidad de la piel, por alguna herida, por algún raspón, por alguna astilla. Tenemos el síndrome de choque tóxico, estreptocócico, y tenemos la fiebre escarlatina, que también es una respuesta autoinmunitaria, casi siempre secundaria a la infección de vías respiratorias altas. Tenemos entonces el grupo C. El grupo C no es de interés médico porque incluye al Streptococcus bovis y al Streptococcus equino, que generalmente dan al ganado, pueden dar también a las aves y a algunos otros mamíferos. Sin embargo, la situación es de que representa un interés para el área de la medicina veterinaria. Muy pocas veces pueden representar riesgo para el ser humano. Sobre todo estos casos de riesgo se dan en aquellos pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Y la categoría D es aquella que corresponde a las enfermedades que se desarrollan después de una infección estreptocócica. Aquí, por ejemplo, un pacientito que llega con ustedes, un paciente pediátrico que llega con ustedes, la mamá lo lleva por una situación de faringoamigdalitis repetitiva, le dan tratamiento, aparentemente cede y alrededor, en promedio, a las 2 semanas regresa el pequeño porque la mamá les dice que empieza a tener dolor en articulaciones, lo empieza a ver decaído y empieza a quejarse de una serie de situaciones que ahorita vamos a ver de qué se trata con la fiebre reumática. O, por el otro lado, aquellos pacientes que después de un tratamiento que mejoran de sus vías respiratorias altas, empiezan a tener la presencia de orina en sangre, empiezan a tener hipertensión y empiezan a tener edema. Bueno, están desarrollando una glomerulonefritis postestreptocócica. Bien, dentro de estas situaciones también tenemos una clasificación de Lancefield. Esa clasificación de Lancefield, ahorita vamos a ver, es la característica del polisacárido que se encuentra en la pared de los estreptococos y que reacciona con ciertas sustancias. Y también podemos ver, aparte de la situación clínica o de la clasificación clínica de las enfermedades, el tipo de hemólisis que puede tener nuestros pacientitos. Aquí lo tenemos de acuerdo a el género y la especie, de acuerdo a el serogrupo al que pertenecen y de acuerdo a la hemólisis. Y en esta diapositiva tenemos, por ejemplo, las manifestaciones clínicas del estreptococo del grupo A, que generalmente pertenece el estreptococo piógenes, donde tenemos infecciones frecuentes, infecciones menos frecuentes, la producción de secreciones de patologías supurativas, la presentación de patologías por la presencia de toxinas o inclusive las reacciones inmunológicas que van desde una fiebre reumática, una glomerulonefritis postestreptocócica aguda, una artritis reactiva, menos común un eritema nodoso o un desorden neuropsiquiátrico autoinmune pediátrico denominado PANDA. Bien, esta es otra tablita donde podemos estar diferenciando lo que es cada uno de los estreptococos, estreptococo piógenes, estreptococo agalactae, algunos otros estreptococos hemolíticos que no pueden ser desde el viridans o alguno otro, el estreptococo neumone, que también lo vamos a ver, o y algunos otros estreptococos como el viridans, donde se encuentran los factores de virulencia y las enfermedades relacionadas que podemos observar en un paciente infectado. Entonces tenemos 4 clasificaciones, tenemos el tipo de hemólisis, la clasificación de Lancefield, los polisacáridos capsulares, las reacciones bioquímicas y la presentación clínica que tiene nuestro paciente. Bien, la hemólisis, bueno, ya la habíamos manejado en el tema pasado. La hemólisis puede ser beta. Acuérdense que la beta hemólisis es una hemólisis total de los eritrocitos. Tenemos hemólisis alfa, donde tenemos una hemólisis parcial, y tenemos hemólisis gamma, que la hemólisis gamma es una hemólisis que es mínima, apenas perceptible.
Y en cuanto a la clasificación de Lancefield, bueno, ¿qué es la clasificación de Lancefield? Platicábamos al principio que estos estreptococos se han estado estudiando durante décadas y que va a ser difícil en un momento dado que después de tanto tiempo que lo han estado estudiando y que han estado haciendo varias clasificaciones, bueno, nosotros en un promedio de 80 minutos, 70 minutos podamos aprender todo esto. Pero la cuestión es de que yo no necesito que se aprendan de memoria, por ejemplo, cuál es el polisacárido con el cual reacciona el grupo A, el grupo B, el grupo C. Lo que sí necesito es que entiendan en un momento dado qué es el estreptococo, qué tipo de características tiene, cuáles son sus mecanismos de virulencia generales, ¿sí? Y en un momento dado, el tipo de enfermedades, sobre todo supurativas, que pueden llegar a presentar, ¿sí? Porque en la clínica de nada nos va a servir saber que el grupo B de la clasificación del Lancefield, el polisacárido reacciona con la ramnosa glucosamina, o que el grupo C reacciona con la ramnosa N-acetilgalactosamina, por ejemplo. Sí se los explico para que ustedes vean por qué se hacen estas múltiples clasificaciones. Ok, entonces, estreptococos, clasificación de Lancefield. En los grupos serológicos se dividen por sus características antigénicas, específicamente por un carbohidrato contenido en la pared celular de estos grupos, que reaccionan con especificidad en el laboratorio a un aminoglucósido. Bien, cuando tenemos un estreptococo que reacciona o que lo tenemos dentro del grupo A, es porque en el laboratorio, al momento que nosotros ponemos este reactivo, reacciona para la ramnosa N-acetil glucosamina. El grupo B reacciona a la sustancia o al reactivo de ramnosa glucosamina, el grupo C a el reactivo ramnosa N-acetil galactosamina, el grupo D al ácido teicoico y el grupo F al glucopiranosil N-acetil galactosamina. Solo los grupos A, B, C, F y el G causan enfermedades en el humano. Ahora, ya hablando de las estructuras de los estreptococos, bueno, vamos a platicar de los polisacáridos capsulares. Los polisacáridos capsulares, aparte de esta clasificación de Lancefield, los polisacáridos capsulares nos dan una especificidad antigénica, ¿sí? Que se utiliza para clasificar más de 90 tipos de estreptococos diferentes y específicamente hablando para el estreptococo pneumoniae, para tipificar los estreptococos del grupo B, del estreptococo agalactae, por ejemplo, pero esto ya es básicamente para fines experimentales, no los utilizamos, no son prácticos en la clínica. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, saber que el proceso neumónico que tiene nuestro paciente fue de una neumonía adquirida en la comunidad, muy seguramente por estreptococo pneumoniae, o que nuestra fiebre puerperal de nuestra mujer embarazada que teníamos en control, y una vez que nace el producto, básicamente puede ser por estreptococo agalactae, porque estuvo durante todo el embarazo presentando infecciones urinarias por esta bacteria. Aparte de estas clasificaciones clínicas por el tipo de polisacáridos, por el grupo de Lancefield y por el tipo de hemólisis, podemos también en un momento dado clasificarlos por ciertas reacciones bioquímicas, como cuáles, bueno, las reacciones de fermentación para carbohidratos, las pruebas para determinar la existencia de ciertas enzimas, las pruebas de susceptibilidad o resistencia a ciertos compuestos químicos, específicamente los antibióticos, que se emplean después de las características hemolíticas, o cuando no reaccionan con algún anticuerpo para la clasificación de Lancefield, como puede ser común. Esta es otra de las tablitas, nada más para que vean los ejemplos de cómo se pueden en un momento dado clasificar de acuerdo a las diferentes clasificaciones, vaya, que hemos estado platicando. Aquí está el nombre del estreptococo, aquí está el grupo de Lancefield a cual pertenece,
Sí, por ejemplo, el Streptococcus viridans a veces no reacciona con ningún tipo de grupo de Lancefield, por lo cual no es específico. El tipo de hemólisis que llega a presentar, el hábitat en el cual están localizadas estas bacterias, los datos de laboratorio de importancia diagnóstica, sobre todo para la especificidad, por ejemplo, el PIR positivo, que ahorita vamos a ver qué es para Streptococcus pyogenes, o el CAM positivo para Streptococcus agalactae, que son pruebas bioquímicas con las cuales reaccionan estas bacterias. Por ejemplo, para el Streptococcus bovis, el hecho de que pueda crecer adecuadamente en la presencia de cloruro de sodio o sal, y la capacidad de degradar el almidón, por ejemplo. Y también la clasificación por enfermedades clínicas más frecuentes que llegan a presentar. Bien, dentro de estas características, ¿por qué se las menciono a manera grandes rasgos? Bueno, porque ahorita en cada uno de ellos vamos a decir qué tipo de hemólisis tiene, qué tipo de enfermedades clínicas produce, qué tipo de grupo, a qué tipo de grupo de Lancefield pertenece, y esto para que más o menos se orienten de dónde sale esta información. Empezaríamos con el Streptococcus pyogenes. Platicamos que vamos a ver tres: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactae y Streptococcus pneumoniae. Bien, del Streptococcus pyogenes, esta es la especie más importante de Streptococos para nosotros en el área clínica. Contiene un tígono del grupo A, es decir, pertenece al grupo A de Lancefield. Es un microorganismo patógeno para el humano una vez que ha invadido algún tejido, es decir, una vez que entra por alguna pérdida de continuidad de nuestra piel o en nuestras vías respiratorias, puede ser inclusive sistémico. Las cepas tienen la capacidad de producir invasión tanto local como sistémica, es decir, podemos tener una infección localizada en piel y tejidos blandos, pero por alguna razón o alguna situación de un mal tratamiento o un estado inmunológico deprimido se hacen sistémicas. Pero también pueden inducir trastornos autoinmunitarios post-estreptocócicos que vamos a tener que valorar en un momento más adelante, los vamos a describir. Suelen producir grandes zonas de hemólisis, es decir, son beta-hemolíticos, inclusive la colonia es pequeñita, puede medir 2 milímetros, pero la zona de hemólisis puede alcanzar hasta 1 centímetro de diámetro alrededor de la colonia. Son PIR positivo, decíamos en un momento dado que aquí el Streptococcus pyogenes se caracterizaba por ser PIR positivo. Bueno, ¿qué es el PIR? El PIR es una prueba bioquímica que se hace en el laboratorio donde el Streptococcus pyogenes tiene la capacidad de hidrolizar estas sustancias, que es el pirrolidonil 2-naftilamina, y aparte de esto, bueno, suele ser susceptible a bacitracina. La bacitracina es un antibiótico que normalmente lo utilizamos solamente como reactivo y lo ponemos en el medio de cultivo, y los Streptococcus pyogenes son sensibles a la bacitracina. Ok, características morfológicas, es decir, ¿cuál es la forma que encontramos en estas bacterias? Son cocos esféricos o ligeramente ovoides que se acomodan uno tras otro, es decir, se acomodan en cadenas. Las cadenas pueden ser cortas, las cadenas pueden ser largas, todo va a depender de los factores ambientales a los cuales los estemos sometiendo para su crecimiento. Son gram positivas, es decir, se tiñen con azul violeta y agarran esa coloración azulosa o morada que nos da esta característica. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de peptidoglicano. Estas cepas del grupo A contienen cápsulas de ácido hialurónico que se considera virulento y que le permite, en combinación de este ácido hialurónico con la proteína M, llegar a desencadenar esta respuesta inmunológica en los pacientitos posteriores, inclusive al tratamiento, para desarrollar estas enfermedades autoinmunes. La cápsula tiene una proteína fijadora al ácido hialurónico de las células epiteliales humanas, la CD44. Esta fijación altera las uniones intercelulares y permite la entrada a los tejidos de este Streptococcus pyogenes. Ok, dentro de las demás estructuras, sobre todo que reaccionan como cuerpos extraños o estructuras antigénicas, tiene una proteína M, que ya la mencionamos hace unos instantes. Esta proteína N
M es un factor de virulencia muy importante. Aparece como una especie de proyecciones, ¿sí? Filiformes de la pared celular que permite que sean fagocitados estos estreptococopiógenes, pero que a pesar de que son fagocitados, esta proteína M impide que sean destruidos. En la vacuola fagocítica destruye la mayor parte de partículas por la acidificación que lleva a cabo dentro de ella. Y esta acidificación, bueno, destruye la mayor parte de partículas. Sin embargo, nosotros, al momento de que nuestro sistema inmune se engulle estreptococopiógenes, básicamente esta proteína M impide que sea destruida. Sustancia T. La sustancia T es una proteína ácido lábil, termolábil, es decir, se destruye con los ácidos o con el calor, obtenida mediante la digestión proteolítica que destruye la proteína M. A ver, ¿cómo es eso? Ok. Tenemos una infección en la piel. Esa infección en la piel empieza a producir proteína M, que es la que le permite en un momento dado resistir la fagocitosis. La sustancia T, cuando nosotros la detectamos en el laboratorio, permite la diferenciación de los estreptococos. Nosotros calentamos o ponemos una sustancia ácida, esta sustancia T destruye la proteína M y nos permite la diferenciación de los estreptococos en el laboratorio. Nucleoproteínas, la sustancia P es la que tiene o representa en mayor peso en nuestros estreptococos. Aparte de estas estructuras, tiene la capacidad de elaborar más de 20 productos extracelulares que son o que actúan como mecanismos de virulencia. Tiene la capacidad de producir toxinas, tiene la capacidad de producir enzimas. Una de ellas es la estreptocinasa, que es una fibrinolicina, producidas por cepas del grupo B, del grupo A, beta-hemolíticas, es decir, lo que es el estreptococopiógenes. ¿Qué hace? Transforma el plasminógeno del plasma en plasmina, es decir, digiere la fibrina. Tenemos las estreptodornasas, que es una desoxirribonucleasa estreptocócica despolimerizada de ADN. En pocas palabras, ¿para qué sirve la estreptodornasa? Una vez que entra el estreptococo a nuestros tejidos y empieza a producir pus, ¿sí? Esta estreptodornasa disminuye la viscosidad de los exudados, es decir, fragmenta la pus para poder permitir a que los estreptococos sigan penetrando los tejidos. Y tenemos la hialuronidasa, que ya lo habíamos platicado, degrada el ácido hialurónico, lo que le permite diseminarse a planos profundos al estreptococo. Algunas otras toxinas, bueno, habíamos platicado que de alguna forma teníamos que clasificar todas estas sustancias, algunas son por letra, algunas son por número, pero, por ejemplo, tiene la capacidad de producir 3 exotoxinas pirógenas o toxinas eritrógenas, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C, que están relacionadas con la presencia de síndrome de choque tóxico, estreptocócico o de fiebre escarlatina. ¿Por qué? Porque funcionan como una especie de superantígenos que hacen una tormenta de citocinas, hacen una estimulación de una cascada, importante e inflamatoria, lo que nos lleva a ese síndrome de choque tóxico. Funciona como superantígeno, decíamos, estimula linfocitos T, se une al complejo mayor histocompatibilidad 2, los linfocitos T se activan, liberan citocinas, hay una tormenta de citocinas que son las que median el choque y que dan la lesión en los tejidos. Tenemos aparte una difosfopiridina nucleotidasa que destruye los leucocitos, que producen proteínas y amilasas, y si nosotros nos vamos asociando por el nombre de la enzima lo que va haciendo daño, bueno, nos podemos ir dando una idea de cuál es precisamente una vez que entra con la producción de todas estas toxinas, los tejidos que va a dañar. Produce una hemolicina que se llama estreptolicina O.
Obviamente tiene actividad hemolítica, destruye todo lo que son los eritrocitos, pero también destruye leucocitos, plaquetas y algunas otras células. Este es importante porque al momento que nosotros solicitamos una cuantificación de streptolicinas, ¿sí? En el laboratorio la combinan con antiestreptolicinas, que es prueba diagnóstica. Si es un Streptococcus pyogenes, nos va a dar positivo y nos va a dar una lectura de nivel de antiestreptolicinas que podemos tener en cuanto a dilución. Esta es una escarlatina y esta es una infección de planos profundos por Streptococcus pyogenes. Aparte de estas toxinas y de estas enzimas, tenemos desoxirribonucleasas, que despolimerizan el ADN libre presente en la pus. Cuando hay un daño a los tejidos, se liberan muchas sustancias. Entre ellas tenemos ADN libre que está presente en esta pus. La desoxirribonucleasa reduce la viscosidad del absceso y facilita la diseminación del microorganismo, ¿sí? Es decir, tiene mecanismos para hacer la pus menos espesa, por así decirlo, para poder pasar y seguir infectando tejidos. Y tenemos C5A peptidasa, que interrumpe el proceso de C5A del complemento, que actúa como mediador de la inflamación, que recluta y activa las células fagocíticas, con lo cual vamos a tener una respuesta inadecuada de nuestro sistema inmune y por ende el hecho de que pueda no autolimitarse el proceso infeccioso. Ok, enfermedades clínicas. Enfermedades clínicas vamos a tener con todas estas estructuras y mecanismos de virulencia, ¿cómo se va a manifestar? Una de ellas, la más frecuente de todas, es la faringitis estreptocócica por Streptococcus pyogenes. Una vez que entra el estreptococo por alguna razón, por el hecho de que un chiquillo en la guardería o en el kinder le dio a tomar del jugo a otro pequeñito, por el hecho que se dieron que se da un beso una persona infectada con una persona sana, o que besan un pequeñito la mamá con este proceso infeccioso, o que estornudan, tosen y demás y quedan las gotitas por ahí y son introducidas. Bueno, una vez que el Streptococcus pyogenes se adhiere al epitelio faríngeo por medio de fimbrias cubiertas de ácido lipoteicoico y ácido hialurónico, empieza a pegarse y empieza a reproducirse. El periodo de incubación es aproximadamente entre 2 y 4 días después de la exposición al patógeno. ¿Cómo se va presentando? Lo primero que se presenta es de inicio brusco el dolor en la garganta. El paciente empieza a tener dolor en la garganta, odinofagia, dolor al pasar. Es un poquito diferente el cuadro clínico en menores de 5 años y en pacientes adultos. En menores de 5 años inicia como una rinofaringitis subaguda con secreción serosa líquida y febrícula. Ojo, esto lo podemos confundir en un momento dado con una infección de tipo viral, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y verificar la evolución de los síntomas. Las enfermedades virales, la diferencia de una enfermedad viral de vías respiratorias altas y una bacteriana es que la infección viral va a dar un proceso inflamatorio, ¿sí? Sin embargo, no va a dar un proceso supurativo. Las infecciones virales no dan procesos supurativos a menos que se combinen con una infección bacteriana. Entonces, esta rinofaringitis aguda con secreción serosa líquida y febrícula puede confundirse con una infección viral. Sin embargo, enseguida, a los pocos días, empieza a haber dolor en oído. Ojo, ahí nos indica ya que es una situación bacteriana. Las otitis, las faringoamigdalitis relacionadas con otitis y dolor en apófisis mastoides son bacterianas. Las faringoamigdalitis que se asocian con rinitis y no avanzan de ahí son virales. Aparte, vamos a observar linfadenopatía cervical que persiste durante varias semanas. ¿Cómo es el cuadro clínico en adultos? El proceso infeccioso es agudo, mucho más agudo. Hay fiebre alta, hay edema, eritema de la zona, hay un exudado purulento,
muy claro, e inclusive un exudado retronasal también purulento, donde vemos la saliva, la vemos blanquecina, que no es lo normal de la saliva. Aparte, la linfadenopatía cervical, es decir, la cadena de ganglios cervicales, además de estar inflamados, van a ser dolorosos y ojo, porque esto se puede complicar con un proceso neumónico agregado. Ahora, vamos a ver rápidamente algunas morfologías de enfermedades dermatológicas o de lesiones, no de enfermedades, perdón, de lesiones dermatológicas. Esto lo van a ver posteriormente, obviamente, en la clínica de dermatología, pero bueno, les tengo que adelantar un poco porque vamos a ver algunas lesiones en piel. Una vesícula y una ampolla es prácticamente lo mismo. Vesícula y ampolla son aquellas lesiones que tienen contenido líquido, ¿sí? Que generalmente la vesícula o la ampolla son trasudados o exudados, es decir, se ven de líquido transparente, ligeramente de color amarillento, color ámbar. Flictena o bula, ¿sí? Es cuando estas vesículas se empiezan a juntar y hacen una ampolla, por decirlo así, mucho más grande, mayor a 1 centímetro. Pústula es una colección líquida, pero que tiene pus, y un quiste generalmente es una colección semisólida de una sustancia amarillenta. En cuanto a la consistencia sólida, mácula, ¿qué es una mácula? Una mancha. Si nosotros tenemos una mancha en la piel, una mácula, nosotros cerramos los ojos y pasamos nuestros dedos en la exploración sobre la mancha, sobre la piel del paciente, no vamos a determinar en dónde empieza la mancha y dónde termina, porque la consistencia en la textura de la piel es la misma. ¿Qué es una pápula? La pápula es una elevación sólida de la piel, es como una picadura de zancudo. Cuando nos pica un zancudo nos deja una ronchita que se siente durita. El nódulo, goma y abón o jabón, básicamente lo mismo. Es una lesión más grande, ¿sí? Es una pápula más grande con una consistencia semisólida, como el nombre lo dice, goma es como una especie de sensación de gomita de dulce, ¿sí? No es una ulceración, aquí no sé por qué le pusieron ulceración, pero la goma y el nódulo son similares. Tumor es una masa ya bien definida. Secundarias, bueno, lo que son el proceso de cicatrización, pérdida de la solución de continuidad puede ser una raspadura, que es una escoriación, una fisura, que es una pequeñita herida, o una úlcera. Ok, ¿por qué platicamos de esto? Bueno, porque en el pioderma estreptocócico, denominado impétigo, también en la bibliografía, que es una infección en piel, es una infección purulenta que afecta zonas expuestas, que puede ser la cara, los brazos, las piernas, y se coloniza por Streptococcus pyogenes tras contacto directo, por pérdida de continuidad. Es decir, el Streptococcus pyogenes va a estar en la piel, pero si nos rascamos, si nos cortamos, si nos raspamos, puede entrar y es cuando representa esta situación infecciosa. ¿Cómo empieza? Bueno, presenta primeramente una erupción tipo vesícula, ¿sí? Es decir, una colección de líquido, pero que es generalmente transparente. Esta se rompe y se empieza a ulcerar, deja la piel erosionada. Esta piel erosionada empieza a tener colecciones de pus para pasar a ser pústulas. Si esto no es tratado a tiempo, nos va a dar paso a una celulitis, que ahorita vamos a ver las características. Ojo, puede ser sola, puede ser solamente Streptococcus pyogenes o puede estar en combinación con Staphylococcus aureus, lo que nos va a complicar un poquito el diagnóstico, si queremos clínicamente hacer un diagnóstico microbiológico, si es Staphylococcus aureus o es Streptococcus pyogenes, bueno, va a ser algo complicado, que a final de cuentas el tratamiento es muy similar y la sintomatología es muy similar. Ok. Infecciones sistémicas o por invasión de Streptococcus pyogenes. Una de ellas, erisipela. La erisipela se define como la infección cuya puerta de entrada es la piel y que empieza a presentar inflamación de progresión muy rápida, placas brillantes, duras, la piel se siente como acartonada, muy gruesa, es muy dolorosa, pero a comparación de la siguiente, que es la celulitis, tiene bordes muy bien definidos. Vean cómo nosotros vemos el edema que termina en esta zona, ¿sí? Y acá está la piel sana.
Este es en la parte superior. Vean en la parte inferior del brazo cómo llega hasta esta zona y esta es piel sana. ¿De qué se acompaña aparte de esa característica de la piel dura y dolorosa, de bordes bien delimitados? Hay fiebre alta, hay escalofríos, pueden cursar con linfedema crónico, ¿sí? Es decir, si alcanza vasos linfáticos, hay linfedema crónico, puede producir tromboflebitis, abscesos e inclusive necrosis. Otra presentación clínica, celulitis, infección aguda en la piel que se disemina rápidamente a tejido celular subcutáneo, se relaciona con traumatismos, heridas, incisiones quirúrgicas, hay dolor, hay edema, hay eritema, hay calor local, hay hipersensibilidad, pero la lesión es plana, no tenemos la consistencia rugosa y acartonada de la piel. Tenemos una piel muy delgada por la inflamación, plana, donde no sabemos en dónde empieza el proceso inflamatorio y en dónde termina. No hay una diferencia entre la piel sana y la piel inflamada. A final de cuentas, bueno, el tratamiento es básicamente el mismo. Fascitis necrosante o gangrena estreptocócica. Aquí va más allá, es una infección profunda que se puede dar por cualquiera de las dos anteriores, inclusive por el pioderma. ¿Sí? Es una infección profunda que va más allá de piel, de tejido celular subcutáneo, llega a fascia, llega músculo, hay una extensa destrucción muscular y de tejido adiposo, inicia con una celulitis, se forman las vesículas, aparecen posteriormente la gangrena, dan síntomas sistémicos. Esto nos puede llevar a un choque tóxico por estreptococo con falla orgánica múltiple y la muerte de nuestro paciente. Fiebre puerperal, bien, fiebre puerperal es la entrada del estreptococo piógenes inmediatamente posterior al parto que nos provoca septicemia originada por una endometritis infecciosa. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se da este tipo de proceso? Bien, cuando nosotros tenemos una mujer embarazada que da a luz al producto, ¿sí? Que sale el producto, inmediatamente cuando sale el bebé, pinzamos nosotros, hacemos una doble pinzación del cordón, cortamos en medio de las dos pinzas, le damos el bebé al perinatólogo para que se haga cargo de él. Nosotros desprendemos la placenta para que salga, tratamos de sacarla completa de lo que es la cavidad uterina. Una vez que sale, la revisamos, pero aunque haya salido aparentemente completa, tenemos la obligación de hacer una limpieza a nivel de cavidad endometrial. Agarramos gasas, agarramos compresas, aprovechando que está dilatado la cavidad, el cérvix, nosotros metemos y hacemos una especie de legrado manual, es decir, hacemos un raspado con nuestras manos, con esa gasa estéril, para poder retirar los restos placentarios que puedan quedar, porque nos puede dar un problema de sangrado posterior, por lo cual hay que retirar todo. ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que si nosotros tenemos colonización de estreptococo y nosotros hacemos esta maniobra del introito vaginal, podemos meter las bacterias y esto, con los vasos sanguíneos abiertos, tener una septicemia y una endometritis infecciosa. Entonces, bacteriemia septicemia es cuando a partir de cualquier punto de infección viajan las bacterias en sangre y nos puede dar